Las semanas anteriores estuvimos estudiando que Dios es amor, que Dios es luz, que en Él no hay tinieblas, que no hay una persona que pueda decir yo no tengo pecado. Estuvimos hablando de eso. No hay una persona que después de su conversión pueda decir yo ya no he vuelto a pecar, porque el tal es mentiroso. Antes, durante y después de nuestra conversión nosotros somos pecadores. Antes, durante y después de nuestra conversión, nosotros seguimos necesitando a Cristo Jesús. Entonces, no hay uno que diga, yo ya no soy pecador, ya no peco, no hago nada que le desagrade a Dios. No es cierto. Todos hacemos cosas que le desagradan a Dios más seguido de lo que creemos. Incluso en el Salmo, ¿no? David le pide al Señor que lo perdone de los pecados de los que él ni siquiera se da cuenta. Nosotros podemos ofender a las personas cuando ni siquiera nos damos cuenta. Una ofensa contra Dios. Entonces, primero retomar un poquito aquí qué está pasando, ¿no? Con la carta. Estamos en el mismo contexto temporal de lo que estuvimos estudiando en la primera carta, ¿ok? Así que la división no ha dejado de ser en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Unos siguen predicando que Jesús no vino en la carne, que Jesucristo no se hizo hombre, ¿no? Sino siguen con estas ideas, doctrinas cerradas de que Jesús es una persona, lo que les había dicho. Esto nada más para repetirlo, para no perder el hilo de qué está pasando con este escrito. Jesús vino, ¿no? Más bien Jesús, un ser humano común y corriente como tú y como yo, simplemente fue usado por Dios a través del Espíritu de Cristo para cumplir con su trabajo mesiánico, por así decirlo. No creían que Él fuera Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el ungido, el Santo de Dios, el principio y el fin, el eterno. Entonces ellos lo negaban completamente. ¿Por qué? Porque no les parecía lógico que un ser humano como tú y como yo pudiera tener las características, el carácter que Dios tiene. Entonces lo negaban, siendo que nosotros podemos ver a través de las Escrituras que fue profetizado, como lo vimos la semana pasada, Cristo desde Génesis y durante todo el Antiguo Testamento, en que Él iba a venir y iba a salvar a su pueblo. Entonces vemos características también de Jesús en el Antiguo Testamento, como su eternidad, lo que iba a sufrir aquí en la tierra. Vemos en el Salmo, ¿no? Le dijo el Señor a mi Señor, está hablando el Padre, le está hablando al Hijo, tu trono, Dios. Entonces podemos ver en todo el Antiguo Testamento que se habla de la deidad de Cristo Jesús, y que Jesús iba a venir a la tierra y que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Entonces, muchas personas no le reconocieron, no le reconocen en el momento en que se está escribiendo esta carta, y en este tiempo, 2021, aún no le reconocen. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de quién es Dios. Como estuvimos leyendo en los primeros capítulos, no nos conocen a nosotros porque tampoco conocen a Dios. Entonces, con todo este contexto vamos a comenzar con el primer versículo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, en este primer versículo vamos a ver una cosa. Aquí está Juan hablando. Comentábamos que Juan, para el tiempo de esta carta, ya es una persona muy grande de edad, es el último apóstol vivo, los demás ya fueron asesinados. Entonces él es el último que queda. Así que viene el anciano como referencia al mismo, puede significar que se refiere a eso, que ya está muy grande, ya es un anciano, o que él está ejerciendo el cargo de anciano, ¿no? Como vemos que así se organizan las congregaciones en aquel tiempo, y en este tiempo debería ser igual. Un grupo de ancianos lideraban ciertas congregaciones, y aquí puede significar también que él es uno de ellos. O bien las dos, ¿no? Anciano porque ya tiene muchos años, o anciano también porque está ejerciendo su liderazgo como anciano. A la señora elegida y a sus hijos. Yo ya antes había leído muchas veces este versículo y no había nunca ningún problema en mi cabeza, como, pues, ¿a qué señora le estará hablando, no? Sin embargo, no tiene sentido que Juan le esté dirigiendo esta carta a una señora en específico y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice a continuación? A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, conocemos
que la iglesia es una palabra en femenino. Entonces, en diferentes partes en la Biblia se lee a la iglesia no como si fuera un grupo de hombres, ¿no? Sino como un conjunto, pero en femenino. La iglesia de Jesucristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, igual en primera de Pedro 5:13 se puede leer que dice, y la elegida de Babilonia, haciendo referencia a Roma, aquí dice la señora elegida. Entonces, estuve leyendo acerca de los pensamientos de otros hermanos que otros hermanos pueden tener, y uno de ellos decía, igual y como había cierto grado ¿cómo se dice? De persecución, entonces él tenía que enviar la carta anónimamente, ¿no? Sin ser dirigida a alguien, ¿no? A la señora. Pero vemos, o vamos a estudiar en la siguiente carta, que pues Juan menciona algunos nombres. Entonces pues no hay sentido tampoco con que esté tratando de ocultar el nombre de alguna señora. Bien, la mejor interpretación que nosotros le vamos a poder dar es que se refiere a la iglesia y a sus hijos, a los congregantes, a los hermanos que están ahí sirviendo en esa iglesia. Y vamos a ver al final también que lo vuelve a mencionar. Entonces, él dice, el anciano, está hablando Juan, a la señora elegida y a sus hijos. Y luego, ¿qué dice enseguida? A quienes yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad y todos los que han conocido la verdad, está diciendo Juan. Juan no está mencionando el sentir afecto por sus hermanos y hermanas, porque así es de cariñoso él, naturalmente, o porque ellos le están echando muchas ganas, simplemente los ama en la verdad. Entonces Juan aquí no está diciendo, yo los amo porque pues se están esforzando un montón, ¿no? O yo los amo porque pues yo siempre he sido bien amoroso, bien amistoso, bien cariñoso. Yo los amo en la verdad, está diciendo Juan. La verdad, que es en Jesucristo, produce amor en nosotros para que otros puedan recibir lo que el mundo no puede darles. Eso produce la verdad en nuestras vidas, ¿sí? La verdad jamás, y la verdad, ¿qué es, hermanos? La verdad es Jesucristo. La verdad de nuestras vidas nunca va a producir una cabeza inflada de orgullo para tratar siempre de pisotear a las demás personas. Así que yo no podría decirte que te amo porque soy un gran tipo o porque te conozco desde que nací, tengo mucho tiempo conociéndote, pues por eso te puedo decir que te amo, ¿no? Pero como hijo de Dios debo demostrarte que te amo. Es mi deber y una de mis características, si soy hijo de Dios, la principal. ¿Cómo te voy a mostrar entonces que te amo? A través del Evangelio. Esa es la principal fuente o evidencia en la que yo te voy a demostrar que te amo. Porque de nada sirve que yo me la pase diciéndote, hermano y hermana, que te amo en Cristo Jesús, si en mis palabras a tu vida nunca hay evangelio. Si siempre que nos reunimos a platicar nunca hablamos de Dios, nunca procuro el hablar de Cristo. En realidad no te amo. ¿Por qué? Porque no me importa hablarte de Cristo Jesús. No me importa ser una herramienta del Señor para hablarte de Cristo Jesús. No es cierto que te amo, estoy viviendo en engaño. Y luego, ¿qué pasa si alguien quiere venir a convencerme, no? Con que sí, no, es que sí amo, aunque no hable de Cristo Jesús. Ah, bueno, tú dices que sí amas. ¿Cuál es el fin de una persona entonces si no se arrepiente? Cuando muera o cuando Cristo vuelva. Es el infierno, hermanos, el infierno. Entonces, si yo digo que amo a una persona, pero no le predico arrepentimiento, pero no le hablo el evangelio, esa persona en realidad no me importa, porque me da igual que vaya a ser juzgada para perdición. Entonces aquí viene una pregunta más importante. ¿Estoy viviendo yo en el amor si no me importa esa persona? Los aplausos, los elogios y los regalos no trascienden. Lo hace la obra del Espíritu a través del amor verdadero. Soportar y mantener e instruir a otros en la doctrina de Cristo. Ahí es donde se refleja el amor en un hijo, en una hija de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando con mi vida voy a soportarlos, voy a mantenerlos y voy a enseñarles la doctrina de Cristo y viceversa. Para que cuando vengan a mi casa, para que cuando podamos tener una plática, Cristo sea predicado en medio de esa plática.
para que cuando yo vaya a sus casas, para que cuando podamos tener una plática, ustedes edifiquen en Cristo Jesús. Ahí es donde el amor de Dios es manifestado en los hijos e hijas de Dios. Entonces no hay hijos e hijas de Dios que digan, yo soy cristiano y tengo tal reputación y sirvo el tal ministerio y tengo tantos años en el Evangelio. Si esa persona nunca se le ve hablando de Cristo Jesús, del Evangelio, del arrepentimiento, de la gracia, de la santificación, de nada sirve afirmar y jurar que somos hijos de Dios si en nuestra boca nunca hay Jesucristo. Esto no es exclusivo para alguien que posee algún puesto de liderazgo en la iglesia. Esto es para todos los que han conocido la verdad, y lo leemos en el primer versículo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bien podría decir alguien, no, pues es que es Juan hablando, ¿no? Él es el líder de la iglesia, entonces, pues él tiene que hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué está diciendo Juan? No solo yo, sino, ¿quiénes? Todos los que han conocido la verdad. Y te vuelvo a hacer la pregunta que he hecho durante las semanas pasadas. ¿Ya conoces a Cristo Jesús? ¿Ya conoces a Cristo Jesús? ¿O solamente has escuchado hablar de Él? Todos, hermanos, todos los que hemos conocido la verdad, es nuestra manera de caminar, en amor. En amor. Y lo hablábamos la semana pasada. Ese amor no es a través de abrazos, a través de sonrisas, a través de cómo estás, bien, gracias a Dios, bendecido y en victoria, ¿y tú? Ese amor, ¿cómo se manifiesta? Cuando yo te veo flaquear, te sostengo. Cuando te veo con una actitud, un comportamiento o una forma de hablar que no le agrada a Dios, te lo digo y te exhorto mediante la palabra, aunque no te guste. Cuando tú me exhortas a mí, me humillo delante de Dios. Es la actitud de un hijo de Dios. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La causa es la verdad en nosotros. Entonces, yo no soy un cristiano que da el ejemplo en amor porque hago muchas obras para el Señor, sino porque la verdad está en mí y eso produce vida. La causa es la verdad que está en mí. No porque yo estoy lleno de muchos talentos o de mucho carisma. ¿Por qué te amo, hermano, hermana? ¿Por qué te amo? Porque la verdad está en mí. Porque solo Cristo, que es la verdad, puede producir ese amor en mi vida. Ese amor en el que me importa tu eternidad. Ese amor en el que me importa que todo lo que yo haga va a afectar, si tenemos relación como hermanos o una relación íntima, va a afectar tus decisiones, va a afectar tu eternidad. Si mi comportamiento es pecaminoso, para nada te estoy presentando a Cristo Jesús. Para nada vas a ver a Cristo Jesús en mi vida. Para nada te va a interesar Cristo Jesús, porque no lo vas a ver en mi vida. Pero si yo vivo en el amor, si yo he conocido la verdad, lo que tú tienes que ver, hermano, a través de mi vida es a Cristo Jesús. Es arrepentimiento, es exposición a las Escrituras. Y hermanos, cuando nos exponemos a las Escrituras, nos podemos dar cuenta de lo viles que somos, de lo pecadores que somos, de lo depravados que somos. Pero ¿cómo alguien se puede dar cuenta de eso si no se expone a las Escrituras a través de la vida de un cristiano o de una cristiana? Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Una verdadera bendición de un hermano a otro surge cuando en su corazón mora la verdad, cuando ha conocido y es conocido por Jesucristo. Porque ¿qué pasa, hermanos, si una persona te ofende o te hace daño y tú por no querer maldecir a la persona, ¿no? Y lo dices en voz alta,
lanza una ofensa contra ti y le dices, que Dios te bendiga, ¿no? Como a mí me pasa cuando de repente veo que entran personas a vender, ¿no? A diferentes lugares y llevan vendiendo, yo no sé, pues, galletas, chocolates, cosas así, ¿no? Y van y ofrecen a las personas y la persona le dice, no, pues ahorita no. Y el que está vendiendo dice así como con enojo, ¿no? Con ira, así como, que Dios te bendiga, y se va, ¿no? Entonces, eso no sirve de nada, no sirve de nada andar bendiciendo personas si nuestro corazón está podrido. No hay congruencia en lo que está saliendo de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón. Debe haber en un cristiano congruencia. Entonces, una verdadera bendición de un hermano, por lo que leímos en el versículo 3, a otro hermano surge cuando en su corazón mora la verdad, cuando ha conocido y es conocido por Cristo Jesús. Entonces puedo bendecir a una persona como lo está haciendo Juan. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Por qué? Porque entonces es el amor de Dios en nosotros, llevándonos a desear que las otras personas conozcan a Cristo Jesús y sean bendecidas con toda bendición espiritual. Y estas son en Cristo Jesús, para redención, para vida eterna, para vida nueva, para un cambio en la persona. No para cosas huecas, no para llenar nada más el requisito de que sí es cierto que soy un cristiano amable y ando diciendo Dios te bendiga. No sirve de nada andar bendiciendo personas si nuestro corazón está podrido. No sirve de nada decir Dios te bendiga si no sabemos qué significa Dios te bendiga primero para nuestra vida. No les estoy diciendo no lo hagan. Les estoy diciendo, hay que estar seguros de que conocemos a Cristo Jesús antes de andar abriendo la boca. Versículo 4. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, el gozo de un cristiano cuando se encuentra a otro no es por llevar el título cristiano ahí pegado en la frente, sino cuando se le ve comportándose y hablando según la verdad en Cristo Jesús. ¿No les ha pasado? Que van por el mundo y de repente se encuentran otro hijo de Dios, otra hija de Dios, comportándose y hablando como un hijo de Dios, glorificando a Cristo a través de todo lo que dice y de todo lo que hace. Eso es maravilloso, eso es gozoso. Ayer hablaba con un hermano acerca de lo solitario que es el caminar de un hijo de Dios. Y no como que Dios no esté con nosotros y el Espíritu Santo no esté en nosotros. No, me refiero a la compañía de otros hermanos. Porque las congregaciones están así. A las iglesias van muchas personas. Pero ¿cuántos de los que van a esas iglesias tienen a Cristo Jesús como el número uno en sus corazones? Ya se volvió solitaria la cosa. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí, que cuando vamos a una reunión con cristianos se habla de todo menos de Jesús. Jóvenes, adultos, personas de la edad que sea. Me ha pasado con todas las edades. Y no es triste eso. ¿Verdad que sí? ¿No te sientes solo cuando pasa eso? ¿Verdad que sí? Y qué gozo se siente cuando te encuentras a un hijo de Dios que ama al Señor, que tiene sus ojos puestos en el cielo y no en lo terrenal. Qué gozo se siente, ¿verdad? Es como un vaso de agua refrescante en medio del desierto. Es como la última Coca-Cola del desierto. Qué gran alegría, hermanos, cuando nos encontramos con otros que andan en el amor de Dios, comportándose irreprensibles y humillados al Señor. ¿Por qué? Porque vas a encontrar en esa persona palabra de Dios. No es, hermanos, lo que hacemos. No es, hermanos, en lo que nos esforzamos para que las demás personas vean en nosotros. Es la palabra de Dios nada más. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más hablas tú en la semana? Obvio, no me tienes que contestar, contéstatelo tú mismo. ¿Qué es lo que más hablas tú en la semana? Vamos a hacer una pequeña lista imaginaria. Hombres, mujeres,
Trabajo, negocios, dinero, problemas. Y vamos a poner último en la lista, pecado. Esto ya en sí es pecado. ¿Por qué? Porque entonces en tu semana estarías hablando más de otras cosas que el Señor. En tu mente siempre están más otras cosas que el Señor. Y esto no puede ser así en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Y las cosas, hermanos, claras. Hay muchas otras congregaciones donde sí soban el pecado. Y tú eres libre de ir a la que tú quieras. Pero la iglesia de Cristo Jesús no tiene miedo de hablar las cosas en amor. Y sabes que yo no vengo a condenar tu vida, porque no conozco tu vida personal cuando nadie te ve. Ni siquiera la de mi esposa conozco cuando no estoy ahí, porque yo no soy Dios para ver. Pero entonces, de la boca de un cristiano, ¿qué tiene que salir? Cristo Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo Jesús? Que si tú no le has conocido, clames, te arrepientas, que confíes en Él, que creas en Él como Dios Salvador, suficiente para tu vida, suficientemente poderoso para perdonar todos los pecados que crees que no pueden ser perdonados. Nada más. Nada más. No tienes que hacer otras cosas. No tienes que ser parte de la alabanza. No tienes que aspirar a ser pastor. Solamente creer. Y el resto que les acabo de platicar es obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que ha creído en Cristo Jesús. Una actitud de humillación siempre va a impedir que el orgullo tome el control de la situación, hermanos. Pero todo esto es según el mandamiento que recibimos del Padre. Vamos a leer el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, esa es la perfecta ley, la del amor en la que debemos conducirnos, si somos hijos de Dios. Pero yo no puedo amar a mis hermanos si no conozco a Jesús. ¿Cómo voy a amar a alguien con un amor sobrenatural si ese ser sobrenatural no está en mi vida, no lo conozco? ¿De dónde voy a sacar yo para dar lo que no tengo? No puedo amar a mis hermanos si otra cosa o persona reina mi corazón. En la idolatría voy a contaminar a la iglesia, no amarla. ¿Cómo voy a amar a mis hermanos si en mi corazón no reina Dios? Voy a producir todo lo contrario. Voy a meterme a una congregación, a llenarla de pecado, a contaminar a los demás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo no reina en mi vida, Cristo no va a salir de mi boca. Y estoy hablando del Cristo revelado, porque ahorita vamos a hablar de los apóstatas. ¿Qué voy a producir entonces? Pues iglesias bien camuflajeadas con el mundo, bien recibidas por la cultura del mundo, porque no hay diferencia entonces entre ir a una iglesia y ir a cualquier evento social. Porque sales igual de pecador que como entraste. Sales igual de condenado que como entraste. Igual de culpable que como entraste. Sales con la misma carga por el pecado que como entraste. Si no hay diferencia. Como dice Juan, les ruego, hermanos, reciban el mandamiento y anden en amor, desechando la carne y toda malicia, conozcan las infinitas dimensiones del amor de Cristo, desprecien sus vidas y los aparentes tesoros que da el mundo y entréguense a la verdad, estimen más a Cristo que a sus propias vidas.
Podemos ver aquí la actitud de Juan, ¿no? Siendo el líder en la iglesia, no anda ahí, les ordeno y háganlo, les ruego por su bien. Escuchen el mandamiento. Sométanse a Cristo por su bien. Les ruego, hermanos, anden en amor. Y solo es posible andar en amor cuando hemos conocido a Cristo Jesús. No te estoy diciendo, hermano, vuélvete un experto en que las personas crean que sí amas a los demás. Eventualmente, todo va a salir a la luz. No te vuelvas un experto en cómo actuar. No lo hagas. Vas a lastimar a muchos. Y principalmente tu vida. No te vuelvas un experto en fingir. No te vuelvas un experto en fingir. Eso no te sirve de nada. Y como decían los maestros, ¿no? Ahí en la secundaria, ¿no? Ustedes se están haciendo tontos solitos. Porque ¿qué va a pasar, no? Con una persona que se volvió experta en fingir y en engañar a los demás. Cuando muera y vuelva a abrir sus ojos, el juicio va a estar esperando a esa persona. Ese Dios santo va a estar ahí juzgando. Y no va a poder hacerle un teatro a Dios, porque va a estar completamente desnudo. No va a poder cubrirse con nada. Sus obras van a estar expuestas. No te vuelvas, hermano, un experto en fingir. Vuélvete un experto en humillarte delante de Dios. Vuélvete un experto en ir a la cruz cada día, reconocer el pecador y pecadora que eres y la necesidad inmensa que tienes de Cristo Jesús. Porque si abrazas el pecado, un día tu corazón va a estar tan duro que no vas a sentir nada por pecar. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Si caminamos en amor, hemos cumplido toda la ley. Si la palabra de Dios se vuelve lo más precioso en nuestras vidas, el amor de Dios se habrá perfeccionado en nosotros. Pero les recuerdo, hermanos, el amor de Dios en nuestras vidas es un fruto de Dios, obrando en nosotros. Hay que creer en Cristo Jesús con toda nuestra vida como el Dios salvador y suficiente y poderoso que es capaz de rescatarnos. Humillémonos y reconozcamos lo sucios que somos y depravados. Cada día reconozcamos nuestra necesidad de Jesús. Humillémonos, hermanos, todo el tiempo. Y lo repetimos. Un cristiano, en la medida en que madura, tiene una actitud cada vez más humillada delante de Dios, más dependiente a las Escrituras. No cada vez más independiente a las Escrituras y cada vez menos humillado delante de Dios. No, hermanos, no es así. Somos pecadores. Somos infieles. Pero gracias damos por Cristo Jesús. Porque Él nos salva. Él nos salva. No hay uno solo en esta reunión, ni en este planeta, que diga, siendo cierto, yo no peco, o yo no he pecado, o yo ya no voy a pecar. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Que el amor de Dios sea perfeccionado en ustedes, que se han arrepentido al reconocer como su suficiente salvación a aquel que los hace libres y les da vida eterna. Que conozcan tan íntimamente a Cristo Jesús a través de la palabra. Porque si no conocen a Jesús, ¿de qué manera van a identificar a todos los engañadores que blasfeman contra el Espíritu?
Si yo no conozco el carácter de nuestro Señor, lo que Él quiere, su voluntad, lo que ha ordenado, lo que ha dicho acerca de los que son suyos, de los que somos suyos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando estemos frente a engañadores? Satanás es el maestro del engaño. Con sutilezas tuerce la palabra de Dios y envenena los corazones que son débiles y propensos a vivir en pecado. ¿Qué significa? Los que no quieren dejar el pecado, los que no quieren arrepentirse, los que prefieren el mundo antes que a Cristo. Satanás es el maestro para engañar. Lo veíamos el otro día, ¿verdad? En el principio, Dios da una orden a Adán y a Eva. De todo árbol del Edén pueden comer, de todo, menos desde la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Ahí está, todo pueden consumir, menos eso. Obediencia, era una prueba. Y luego llega la serpiente y va con la mujer y tuerce la palabra de Dios. Con que dijo Dios que no podían comer de todo árbol. Y trae confusión en el corazón de la mujer. Y lo veíamos, la mujer intentando defenderse, ¿no? No, el Señor no dijo eso, estoy parafraseando. Dijo, de todo árbol podemos comer, pero de ese, del de la ciencia del bien y del mal, no podemos comerlo, ni podemos tocarlo. Y vemos, pasa la mujer también ya cambiando otra vez la palabra que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque ya estaba confundida, ya estaba tambaleando. Y luego llega Satanás y ataca con su veneno. No, no es cierto. Es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Él. Y ataca con orgullo, con independencia de Dios, con ser como Dios, el motivo por el cual Satanás fue arrojado. Así que Satanás es el maestro para engañar, para torcer las escrituras. Él va a intentar arremeter en tu vida para mostrarte un Jesús torcido, uno que te aplaude al vivir en pecado, uno que te abraza cuando mientes y en medio de tus fornicaciones físicas y mentales ahí está contigo. Un Jesús que es incapaz de salvarte, por lo tanto necesitarás hacer esto y aquello para asegurar tu salvación. Creer en alguien más aparte de Jesús para no sentir que te vas al infierno. Y Satanás es experto en presentarte un Jesús torcido. Pero si tú no estás cimentado y arraigado en la palabra, créeme que Satanás te va a engañar. Y sí, el infierno será tu lugar. Y no hay puntos intermedios. Y la palabra es bien clara. Y ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Hablarla. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta es una advertencia para tu vida. Examínate constantemente, no sea que creyendo estar firme caigas en la trampa del diablo y perezcas. Constantemente examina tu vida. Estar confiados en Cristo no significa, ya Jesús me salvó, ahora puedo hacer lo que se me venga en gana sin temor a irme al infierno, porque su gracia es suficiente. Estar confiados en Cristo significa que en la medida en que más conozco a Jesús, descubro más y más lo pecador e indigno que soy y tengo más motivos para agradecer por su sacrificio en la cruz. Estar confiados en Cristo no significa ya tengo permiso de Dios para hacer lo que yo quiera, al cabo ya me salvó. Significa, entre más lo conozco a través de las Escrituras, más descubro lo perverso que soy, pero más puedo dar gracias porque viendo mi corazón, lo dio todo por mí. Pero hermanos, ¿cómo lo vamos a conocer más si no leemos y meditamos las Escrituras? Si no oramos al Padre por revelación de Cristo y una vida en amor.
¿Cómo vamos a conocer más a Cristo Jesús si mi Biblia sigue empolvada como nueva? Muchos idolatran la Biblia. La tienen ahí en sus casas como si fuera un amuleto o algo así. Y está como nueva, incluso tiene como 30, 40, 50 años y está como nueva. Esto por sí solo no te va a salvar ahí teniéndolo en la casa, cargando siempre contigo una Biblia en el celular o una versión miniatura en tu bolsa o en tu mochila. No va a hacer nada por ti, ni en este siglo ni en el venidero. Hasta que no la abras y clames al Padre porque te enseñe a su Hijo, entonces va a producir vida. Amén. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La salvación, hermanos, no se pierde. Pero los apóstatas solo demuestran que nunca fueron salvos. Solamente reflejan su falta de conocimiento de Jesús y su nula relación personal con Él. La salvación no se pierde. Y hablábamos de esto la semana pasada. Dios no está jugando a que hoy sí te salva y a que mañana ya no. A que hoy te arrepentiste, pero mañana pecas, entonces mañana ya no eres salvo. Dios no está jugando a nada. Dios lo dio todo por ti. Y hablamos de quién es Cristo Jesús. ¿En quién tienes depositada tu confianza? Por quien fue creado el universo, por medio de Él y para Él. Él, hermanos, lo hablábamos, no pierde a ninguna de sus ovejas. No es todopoderoso. Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Y ninguna es ninguna. Pero ¿qué pasa entonces, hermano? Con los que tienen un tiempo yendo a la iglesia, algo sucede y se apartan y se van. Eran salvos, ellos iban a la iglesia, de hecho estaban en algún ministerio. Y pasó una situación y se apartaron y ya no volvieron. Y no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de ya no volvieron a congregarse en ninguna otra congregación. Entonces es que ellos perdieron su salvación. No, hermanos, Dios es todopoderoso. Y su sangre es suficiente. Y su sangre es suficiente para salvar al que se arrepiente. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? No había arrepentimiento. No había conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso alguien le enchufó los ojos, la lengua, le dijo algo que lo ofendió. Y dijo, yo ya no quiero nada con los cristianos hipócritas, ya me voy de aquí. Es que yo vi al hermano haciendo algo, qué hipócrita, yo no quiero nada con este lugar. Es Dios, hermanos, el motivo de nuestra oración, el motivo de nuestra humillación. Examínate, hermano, hermana, porque si tu fe es débil, puede ser como aquella semilla que no produce nada. Vamos a Mateo 13. Versículos 18 al 23. Sí, dice, está Jesús hablando. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos, hermanos, que la palabra es lanzada y cae. Y examínate, hermano. Examínate, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que le pertenecemos.
¿Para qué? Para que tú seas del versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, para que seas buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Puede alguien realmente entender la palabra y no vivir conforme a la palabra? Si yo entiendo la palabra, si yo entiendo quién es Jesús, si yo entiendo la expectación del juicio que está por venir, y no hago nada al respecto, yo no he entendido el Evangelio. Como decía un hermano que estábamos escuchando ahorita, mi esposa y yo, si tu cristianismo no está produciendo nada en tu vida, entonces tu cristianismo es una payasada. Y lo es. Si mi vida como hijo de Dios no está produciendo fruto espiritual, entonces no tengo nada. Soy parte de personas, ahí voy y caliento la banca. Y puede que haga o que no haga cosas, pero si mi vida no está produciendo algo, es una payasada entonces. Hermanos, Jesús es suficiente. La salvación es completamente gratuita y su fruto es el amor. Jesús es suficiente. Perdona cualquier pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya lo veíamos la semana pasada. La salvación es gratis. Es gratis. Nadie te la puede vender. Tú no la puedes comprar. No la puedes desbloquear. No puedes reclamarla. Es gratis. Y su fruto es el amor. Versículos 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto no significa que despreciemos a los apóstatas o a estos engañadores, sino que no nos atrevamos a intimar con ninguno. Sí, como cristianos no vamos a ir por la calle ahí tú no te me acerques a mí, no te me acerques, pecador. No quiero nada tener que ver contigo. Aléjate de mi vida. No es la actitud de un hijo de Dios. Pero lo hemos hablado antes, ¿no? ¿Quiénes intiman en nuestra vida? Si no están con Cristo Jesús, sí o sí van a contaminarte y van a contaminar a la congregación. Las iglesias en este momento eran casas. En el momento en que estamos leyendo de la carta, se reunían en casas. Y recibir con gozo, a eso se refiere con ni le digáis bienvenido. Y recibir con gozo a un engañador produciría división y confusión dentro de la congregación. Hermanos, no permitamos que entren aquellos que predican la salvación por obras, un evangelio de prosperidad o la veneración a los ídolos, porque darles la bienvenida nos hace participantes de su pecado. Y escuchen, a los que predican. Porque tú y yo venimos de Egipto. Imagínense que hubiéramos llegado a una iglesia y, no, mira, porque tú vienes de Egipto, no eres bienvenido. Tú ya tienes que venir aquí convertido. Pues oye. Y hace algunas semanas, cuando estuvimos estudiando Efesios, les hice un comentario, ¿no? La iglesia no es el hospital de los pecadores. Eso no existe en la Biblia. Aunque es bien dicho, no es ningún hospital de pecadores. La iglesia, según las Escrituras, es la congregación de los santos de Cristo Jesús. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, no es ningún hospital de pecadores. Y la Biblia es clara. ¿Hay arrepentimiento en tu vida? ¿Conoces a Cristo Jesús? Entonces va a haber una evidencia. El amor a otras personas, a tus hermanos en la fe. Dices que te has arrepentido, que conoces a Cristo Jesús, pero tu vida refleja todo lo contrario. Entonces necesitas arrepentirte. Versículos 12 al 13. Tengo muchas cosas que escribirlos, pero no
he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, aquí, los hijos de tu hermana se refiere a una congregación hermana, ¿no? Y sus hijos igual, son sus congregantes, en donde está la iglesia local en donde se encuentra Juan en este momento. Nuestro gozo como hijos de Dios también se cumple al participar personalmente con otros redimidos del Señor. Hay gozo cuando entre hijos de Dios nos juntamos. ¿Por qué? Porque Cristo ahí es exaltado. Hay aliento. Hay ánimo. Ahí nos estamos sosteniendo unos a otros, hablando la palabra. Hermano, rodéate de amantes de Cristo, de personas humilladas al Señor, que tus íntimos no sean los que aman más al mundo que a Dios. Si tú les das la bienvenida a ellos, te arrastrarán al infierno al que se dirigen. Gózate en Cristo con tus hermanos, no integres la cultura del mundo en tus charlas con los hermanos, santifícate en la verdad y preséntate como un obrero digno, el cual conoce y es conocido por Cristo Jesús. No le juegues al valiente. No le juegues a la valiente. Santifícate en la verdad. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Eres muy joven y dices, tengo una vida por delante, lo puedo hacer mañana. Si tú no conoces a Cristo Jesús, siendo joven, Satanás va a procurar matarte para que mueras así. Ya soy muy grande, ya tengo mucha experiencia, ya sé cómo hacerle. Si tú no conoces a Cristo Jesús, siendo ya mayor, Satanás va a procurar matarte para que mueras así. Así que hermano, hermana, confía en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y lo repito, no te vuelvas un experto en fingir. No te vuelvas una experta en dar una cara que otros pueden ver mientras el corazón está completamente diferente. Eso no sirve de nada. Y mira, supongamos que sí, igual, me engañas toda la vida. El destino es el de cualquier pecador. Abre tu boca, hermano, acerca de Cristo Jesús. Abre tu boca, hermana, acerca de Cristo Jesús. Amas a tus semejantes. Con tu vida predica el Evangelio e inmediatamente con tu boca. ¿Y cómo podría yo venirles a decir estas cosas si yo no los amara? ¿Saben qué? Pues mejor nos enfocamos a que esta congregación crezca. A ver cómo le hacemos para atraer más personas. A ver cómo mejoramos en la alabanza para que otras personas se acerquen. A ver cómo cambia un poco la prédica para hacerlo un poquito más como motivacional, como para atacar un poquito más ahí las emociones. A más de uno le falta dinero en este lugar, ¿no? Entonces, pues, está fácil que me pare y yo empiece a decir, no, es que Dios quiere bendecir tu vida si tú te rindes a Él. Vamos a hacer un pacto, hermanos. ¿Por qué? Porque igual, pues váyanse al infierno, ¿no? Este es mi negocio y quiero verlo prosperar. Pero así se quedara una sola persona, así solamente nos quedáramos mi esposa y yo, o así me quedaran nada más yo. El Evangelio de Cristo debe ser predicado. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce una evidencia que va a notar las personas. ¿Quieres saber si soy cristiano? ¿Quieres saber si soy irreprensible? Platica con mi esposa, platica con mis padres, platica con mis hermanos. Quiero saber si eres cristiano o cristiana, si eres irreprensible. Voy a hablar con tus papás, voy a hablar con tu pareja, voy a hablar con tus amigos cercanos. Oye,
fulanito, fulanita. Sí vive como dice que vive. Vieras el otro día. No, pues es que sí, pero es que mira, pues es que de repente esto y esto y esto y esto. Hermanos, que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos lleve en amor a predicar el Evangelio en donde quiera que estemos, sin temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo peor que te puede pasar, entre comillas, lo peor que te puede pasar por hablar la verdad y molestar la cultura de este mundo pecaminoso, es que te maten. Es que te maten, es lo peor que te pueden hacer. Y si eres un hijo o una hija de Dios, es lo mejor que te va a pasar. Así que, hermanos, que el Señor se ha revelado en nuestros corazones cada día más, de manera que aprendamos a vivir sujetos a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque siendo pecadores, siendo lo más vil y menospreciado, siendo infieles, siendo traicioneros a tu amor, tu misericordia nos habla este día. Tu voluntad, Señor, se expresa a través de tu palabra para que nos arrepintamos, para que te reconozcamos como ese Dios que nos salva, que nos perdona nuestros pecados, que tiene todo bajo control. Dios soberano, que hizo los cielos y la tierra, que asimismo hace vasos de honra y deshonra, en el cual nosotros nos gozamos, porque tú eres Dios. Y Señor, te ruego, si la fe de alguno de mis hermanos o hermanas es débil, en tu preciosa voluntad, Dios, revélate en sus vidas, en el perfecto y grandioso conocimiento de Cristo Jesús, para que conozcan cuán ancho, cuán alto, cuán largo es el amor de Cristo, y que lo experimenten cada día en sus vidas, y que no haya más condenación, sino libertad, la libertad a la que tú nos has llamado a vivir, para ser testigos fieles de quién eres tú en este mundo, Señor, en tinieblas. Te pido que traigas convicciones, Señor, a mis hermanos, a mi vida, Señor, convicciones más fuertes, más firmes, más arraigadas en tu palabra, para aprender a humillarnos delante de tu presencia y reconocer lo perversos que somos y cuánto te necesitamos, y que debemos caminar en amor, que debemos procurar la unidad en el Espíritu. Te ruego, Dios, que bendigas a tus hijos, que bendigas, Señor, a tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.